buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Esta noche tenemos un invitado más que especial, una persona con un gran bagaje y conocimiento, además de contactos en el área de la política, una persona que ha logrado alcanzar a través de 10 años el éxito de mantenerse vigente, haciendo las preguntas incómodas, generando un tipo de información limpia y objetiva. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y esta noche les presento también a mis compañeros, a Eduardo Sayek, economista, conferencista internacional y comunicador. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Luis. Es un placer estar otra vez acá, máximo con la calidad de invitado que tenemos para hoy. Gracias, yo también me encuentro muy emocionado, de verdad, de tener a Claudio con nosotros. Alberto Boza Handal, experto en el área de finanzas, del área de ciencias económicas, pero también una persona con un amplio bagaje en el área de la inversión en el campo turístico. Alberto, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente esta noche. Pues bueno, sin más preámbulo, queremos entrar a lo que realmente nos convoca esta noche, y es un análisis profundo de dónde se encuentra Costa Rica y lo mejor, dónde podemos estar si se hacen los cambios y los ajustes correctos, o un panorama mucho más oscuro si no se hacen los ajustes que realmente amerita. Buenas noches, don Claudio Alpizar, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias, Luis. Un placer volverte a ver y un gusto conocer y compartir con Alberto y con Eduardo. Gracias. Don Claudio Alpizar Otoya es politólogo, analista político internacional, conferencista internacional, consultor de estrategia política y, debo decirlo, de los mejores con los que cuenta el país, profesor universitario, director y conductor de radio y televisión con más de 10 años de experiencia, fundador de Noches sin Tregua y Café y Palabras, un programa radial de análisis político, además de la revista Decisiones. Además de este conjunto de atributos que tiene don Claudio Alpizar, he de decir que es una persona que conozco y considero un hombre bueno, un hombre honesto y de los pocos políticos o referentes de la política íntegro, una persona que sin duda alguna hoy nos va a dar un aporte muy especial. Claudio, a partir de esa introducción y considerando... Ya no tengo nada que decir. Después de esa introducción, todo lo dijiste vos. Muchas gracias por todos esos conceptos. No, por supuesto, y no es el concepto que tengo solamente yo, créame que la gente realmente valora muchísimo un programa de tan alta cultura y de tan alto análisis que logra sobrevivir a través de tantos años. En definitiva, si no fuera un buen producto, no existiría ya en la parrilla de presentación, tanto de televisoras como de la radio. Claudio, vos has tenido oportunidad de rozarte con expolíticos, expresidentes, exdiputados, exministros, ministros actuales, el presidente de la República actual y también con futuros políticos que están en este momento en el semillero. Y eso me lleva a hacerle un pase a Eduardo para que te haga una primera pregunta. Eduardo, por favor. Claudio, para nadie es un secreto, como lo dice Luis, lo convulso que ha estado la política realmente. Estamos viviendo en momentos que fuera de pandemia, creo que la pandemia es solo un ingrediente más en el peor momento, pero ya es un caldo cultivo, por decirlo de alguna forma, de una serie de inconsistencias, incongruencias, tanto en política gubernamental como en el aglutinamiento de la política general. Hablábamos ampliamente en otros programas sobre la división entre un partido y otro, ya no se veían cuáles eran esas líneas, y realmente estos tiempos han llegado a que las personas se hagan la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será posible que haya una agenda realmente detrás de todo esto, para bien o para mal? Pero la gente lo que no percibe es un rumbo. A mí me gustaría conocer qué percepción da todo eso, a nivel que este gobierno inicialmente empieza como un gobierno de unidad, un gobierno donde todo es paz y amor y donde se trata de aglutinar una serie
de tal vez de ideologías o una serie de cuestiones que al final han desembocado en desastre. A mí me gustaría conocer un poco ese contexto, Claudio. Mira, la pregunta tuya es muy oportuna, pero también requiere que uno eche el cassette un poquito para atrás. Pensemos en el siglo pasado, para no ir muy atrás. Por allá de 1900 hasta 1940, Costa Rica se acostumbró a tener una democracia liberal desde la perspectiva no económica, que también la tenía, pero desde la perspectiva política era ir acrecentando los derechos políticos de los ciudadanos. En 1940 cambiamos de modelo, pasamos de una democracia liberal a una democracia social. El gran reformador de esa democracia de lo liberal social, Rafael Calderón Guardia. Inclusive hay una elección que después pone a chocar esas dos visiones, que es la que enfrenta posteriormente a León Cortés y al presidente Picado, y ahí nuevamente se acentúa con la elección de Picado la apuesta que ha hecho el costarricense por la democracia social. Viene el conflicto del 49, que es un conflicto por temas de limpieza del sufragio, pero cuando don Pepe asume con la Junta de Gobierno y con aquel grupo que estudiaba los problemas nacionales, dirigido o liderado por Rodrigo Facio, se aprecia ese cambio social que hizo el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y se continúa prácticamente hasta 1980 con una política de una democracia social. Se acentúan los beneficios del Estado solidario, se acentúan los beneficios del Estado benefactor, y a partir de 1980, con la crisis que hay en el mundo, empezamos a flaquear en ese modelo que le apostaba mucho a los impuestos, le apostaba mucho a los beneficios que del Estado se le generaban a los ciudadanos, y junto con la crisis del año de 1980 por el tema del petróleo, cambiamos de modelo a un modelo que yo he llamado economicista, porque se olvidó de los valores sociales, de la importancia de los valores de aquella democracia liberal que acentuaba cada día más importancia en los valores democráticos, y nos fuimos enconchando mucho únicamente en el tema económico. Y entonces pasamos de una economía que tenía al hombre, a la persona como centro, a una economía donde, diría mi abuela, lo único que importaba era el debe y el haber, cuánto tengo en una bolsa y cuánto no tengo en la otra, y desde esa perspectiva, por supuesto que los gobernantes tienen que gobernar en muchas ocasiones sin haber, pero con el deber de saber que tienen que cumplirle a una gran cantidad de personas que están en un sistema que no los está premiando, que no los está contemplando. Pasamos durante 40 años, ve que te estoy hablando de cuarentenas, te hablo de 1900 a 1940, te hablo del 40 al 80, y ahora te hablo del 80 al 2020. Interesante, ahora que hablamos tanto de cuarentenas por el tema del COVID, esas son cuarentenas reales de 40 años, de ahí viene la palabra de cuarentena. Y resulta que entramos en el 2020, se acaba, desde mi perspectiva, esa visión de la democracia economicista, y estamos en un momento que nos exige ponernos de acuerdo cuál es el modelo de desarrollo para Costa Rica. Sin embargo, estamos también en un momento, Eduardo, donde estamos muy atomizados, donde estamos pensando mucho en que el modelo que sirve es el modelo muy de la economía, de financista, o algunos otros que piensan que el modelo que sirve es el modelo de una sobreprotección del Estado, cuando lo que tenemos que volver es hacia un centro que nos pueda permitir orientar los beneficios que tiene un sistema económico de libre mercado con un sistema de un Estado solidario. Claudio, sí, claro. Entonces, perdón, es que lo dejas justo en el punto donde podemos concatenar una idea. Vos hablas de un gobierno economicista, inclusive el gobierno actual. Es decir, hubo un cambio de filosofía de lo social a lo meramente económico. Claudio, sin embargo, nos encontramos con una economía devastada, destruida completamente. Y ojo que no hemos querido ni queremos meternos en el tema del virus y la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando del manejo de lo político que nos afecta lo social, que nos afecta lo económico y que nos afecta el bienestar común todo, ¿verdad? Entonces,
yo te hago esta pregunta, que sé que es una pregunta compleja, pero creo que sos la persona más adecuada para responderla. ¿Gobierna este gobierno para el sector público? Yo creo que no. De hecho, ya hay 2 leyes en camino que podrían lastimarlo profundamente y crear unas heridas peligrosas. ¿Gobierna para el sector privado? Pareciera que tampoco. Ni para el sector económico, porque están cerrando negocios de forma nunca antes vista, o por lo menos en nuestra época nunca antes vista. ¿Gobierna para el sector productivo agrícola? Pues tampoco, está abandonado. ¿Gobierna para los pescadores? No. ¿Gobierna para el pueblo? No. Entonces, Claudio, ¿para quién gobierna el gobierno? Aquí quiero nada más agregarte, para hacerte contexto en la pregunta, este presidente no ha tenido los distractores que tuvo Luis Guillermo Solís, que no se bajaba de un avión. Este presidente ha estado aquí y prácticamente no sale. Entonces, si no hay distractores, si no podemos percibir hacia dónde lleva este presidente, el gobierno, a mí me asusta mucho pensar que está detrás del poder. ¿Para quién gobierna Carlos Alvarado? La pregunta tuya es fundamental y es de sencilla respuesta. Si lo vemos, este gobierno ha gobernado para un grupo empresarial pequeño pero muy fuerte económicamente. El tema social y el tema económico son 2 caras de una misma moneda, van de la mano. Uno no puede pretender tener un desarrollo social si no tiene recursos. Y ahí es donde la iniciativa privada es fundamental. La iniciativa privada no solamente es la que genera más empleos, el 85%, el 87% de los empleos los genera la iniciativa privada en Costa Rica. El Estado cada vez se reduce más y anda como en un 13%, si acaso en un 15% de la mano de obra. Pero el actual gobierno es un ornitorrinco muy raro, muy extraño, porque es un gobierno que llega con una filosofía en campaña que era de centro izquierda, un poquito más allá del centro, hacia la izquierda, con un compromiso con algunos sectores, inclusive hasta radicales de izquierda. Pero ya en el ejercicio de gobierno hay un grupo que es captado y que lo representa don André Garnier, que es un empresario exitoso, muy poderoso. Aquí viene la pregunta, ¿por qué alguien tan poderoso descuida sus empresas, sus negocios, para dedicarse a un ministerio sin cartera, que no existe, que le cambian de nombre, que le ponen coordinador con el sector económico, coordinador con el sector privado? Empresarial. En cuestión de 2 años ha tenido como 3 nombres ese ministerio. Pero ese sector económico fuerte no representa realmente a todas las fuerzas productivas de este país, sino que representa a un sector muy poderoso. Y aquí es donde viene el gran temor, Luis, de un gobierno, y esta pregunta la uno con la que nos hacía Eduardo, de un gobierno corporativista, que se ha dado en muchas partes de América Latina, donde grupos empresariales muy fuertes, muy poderosos, defendiendo la libertad de empresa y involucrando en eso al micro, al pequeño y al mediano productor, que están convencidos de que eso es un camino necesario, los involucran como fuerza política, pero en las decisiones, las grandes decisiones que se toman, tomando ellos parte del poder junto con el presidente de la República, beneficia a grupos empresariales sumamente fuertes. Y van quedando de lado esa micro, esa pequeña, esa mediana empresa, que requiere no solamente apoyo desde el punto de vista financiero, y aquí ustedes saben más de ese tema que yo, desde los bancos del Estado y los bancos privados, sino que además de eso requieren de una prioridad en las políticas públicas que establece el Poder Ejecutivo. Pero cuando la planificación no existe y cuando llegas a un gobierno que a la hora de conformar su gabinete lo conforma con un equipo económico que no le pertenecía, pues podemos revisar. Usted puede hablar desde Rodolfo Pisa, desde Rocío Aguilar, desde Edna Camacho, desde André Garnier, y usted empieza a ver, y eso no es la gente que representaba el Partido Acción Ciudadana. Inclusive, aquellos que votaron por el PAC, estoy seguro que, siendo muy afines a este partido, no se imaginaban que las decisiones económicas que iba a tomar este gobierno iban a ser de esa línea.
porque la costumbre y la prédica del Partido de Acción Ciudadana era otra. Entonces aquí hay una contradicción no solamente en lo que se dijo en campaña, sino en lo que se le ofrece al ciudadano. Y también hay una gran contradicción con los sectores productivos que son mayor cantidad, seguramente no son los que traen más recursos al Estado, porque son micros, pequeños y medianos, pero se concentra mucho entonces el tema en los grandes productores y los grandes empresariados de este país, y se deja de lado lo que yo ahora le comentaba a Eduardo, que es la democracia social. Y donde no hay paz social, por más buena que sea la economía no va a funcionar. El elemento fundamental que requiere cualquier empresario nacional o extranjero es una paz social, y la paz social solo se la brinda una democracia social. Ahora bien, también es cierto que los recursos que han ido al sector público no han sido utilizados en forma eficiente y en forma eficaz. Eficiente porque hay instancias del Estado que gastan demasiados recursos para implementar una política, para ejecutar una política, y por otro lado la eficacia de esa política no llega a las actividades, al sentir más cercano al corazón de los ciudadanos en cuanto a su ejecución. Entonces, se invierte mucho dinero, pero no hay una gran transformación de la economía costarricense. Pero también vamos a otro tema. Critica mucho el Estado por la poca eficiencia que tiene. Pero cuando usted revisa, y cuando lo estamos viendo hoy en día en el tema de dónde está invirtiendo los dineros la banca estatal, dónde está invirtiendo buena parte de los fondos de pensiones, y los encontrás todos ellos en el periódico La Nación. Entonces, el periódico La Nación, capitalizando todos esos recursos que el Estado invierte en una empresa privada, lo cual no es prohibido, pero lo que llama la atención es que sea en un grupo que está padeciendo problemas económicos, y que de repente ahí es donde el Estado empieza a invertir. Usted se pregunta, y es una pregunta válida, ¿no son esos mismos los que constantemente atacan al Estado? ¿No son inclusive algunas constructoras muy poderosas de este país que cada día le piden al Estado que sea más chiquitito, las que al final de cuentas les venden con sobreprecio las carreteras? ¿No son esas mismas compañías? Entonces aquí hay una maldad tanto a lo interno de algunos funcionarios públicos que no cumplen con su labor, como en lo externo, en donde el Estado es muy bueno para los intereses privados por las grandes inversiones que hace en obras que son muy grandes. Entonces, ahí es donde viene, termino con esto, Fernando, ahí es donde viene el gran defecto que está teniendo nuestro sistema económico. Es un sistema económico que no tiene equilibrio, no es solidario y tampoco es amplio para la competencia. Tanto que se habla en la economía, la necesidad de una competencia, aquí hay monopolizados muchos sectores y la competencia es ficticia, y eso también afecta sin ninguna duda al mercado. Claro. Perdón. Nos llevas, digamos, otra vez a un tema que se concatena, porque sí, pareciera que esto trae una secuencia. Yo sigo pensando que ciertamente hay una opacidad. Las generalidades son muy complicadas, como tú dices, los neoliberales, los comunistas. Ahí metes todo y no metes a nadie. Exacto. Pero Alberto trae una pregunta que creo que calza como anillo al dedo. Alberto, por favor. Perdona. Mira, el gobierno recibe propuestas de prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? La sociedad civil, sectores sociales, empresariales, sectores políticos. Sin embargo, hay una negativa en escuchar esas propuestas. Todas son propuestas válidas y todas son propuestas, algunas más acertadas que otras, pero al fin y al cabo todas son propuestas que merecen ser escuchadas y ser analizadas. En este momento la economía está en crisis. No solo la economía, sino que socialmente podemos caer hasta en una crisis mucho más peligrosa, ¿verdad? No hay plan de reactivación económica. Todos los sectores piden a gritos el plan de reactivación económica, y más bien pareciera que el plan detrás de todo esto más bien es destruir la economía, porque esa inactividad que se está haciendo. ¿Qué hay detrás de toda esta negativa? ¿Qué hay detrás de esta insistencia en desoír los consejos? ¿Es incapacidad, es impericia, inutilidad, arrogancia, o como usted bien lo mencionó ahora, o lo he escuchado yo también, hay maldad de por medio? ¿Existe una agenda paralela, ya sea para beneficiar a este pequeño sector empresarial que usted menciona, don Claudio, o hay una agenda paralela, como algunos mencionan en redes, que no sé si se podrá llamar una leyenda urbana o teorías conspirativas, de llevar el país hacia una república bolivariana, hacia el camino del socialismo, del chavismo?
Qué interesante. Cuando a mí me hablan eso, que vamos hacia el chavismo, hacia el comunismo, y yo veo que el grupo empresarial más grande es el que más influye en temas económicos, como el presidente, y yo digo, no, esto no puede ser chavismo, esto lo que puede ser es un corporativismo, desde donde los gobernantes de turno y los grandes empresarios se ponen de acuerdo, que era algo que pasaba en Nicaragua, ¿verdad? Los grandes, los pelas y demás, los grandes poderosos, de acuerdo con Ortega. Y aquí había el dueño de la Jax y el dueño de Jamber, motivando a la gente que era mejor ir a invertir y a desarrollar sus actividades en Nicaragua. Después se vino el problema de lo que yo les hablaba antes, de la estabilidad social, se levantó alrededor de algo muy pequeño, una modificación para el seguro social, se calentó Nicaragua, creyeron los empresarios que caía Ortega, se le fueron encima a Ortega y resulta que Ortega se sostuvo y ahora los empresarios se quedaron sin el santo ni la limosna, porque ya Ortega se dio cuenta de que cuando estuvo en un momento difícil político lo querían vender a cambio de continuar con sus negocios. Bueno, cuando uno analiza lo que pasa en Costa Rica, es muy difícil, Alberto, decir que este es un gobierno con cierta ideología. Claro, si vos te vas un poco al tema social, cuando vos ves al gobierno hablando de matrimonio homosexual o cuando lo ves hablando del aborto, algunos piensan que esos temas son de la izquierda y nada más absurdo. En Costa Rica tenemos, por ejemplo, a Eli Fensay, que es de derecha, defiende esos mismos temas. O sea, esos no son temas por los cuales uno pueda calificar a un movimiento de izquierda o de derecha. Y si vas, no son monopolio, no son monopolio de no son monopolio, exactamente. Entonces, pero la gente, hoy al menos con los millennials. Bueno, pero fíjate que al final de cuentas mucha gente empieza a calificar a este gobierno, por eso yo digo que es un ornitorrinco, uno no sabe ni qué es este gobierno. Ahora, sí hay un choque al interno, porque se hizo una mezcla muy extraña. Es un partido que vamos a ver, recordemos que el PAC gana con la primera ronda, pasa en segundo lugar, pasa a la segunda ronda con 480,000 votos, que es un grupo de gente progresista, dentro de los progres de la actualidad, no progresistas en el tema económico, progresistas en lo social. Pasan a segunda ronda, pero en primera ronda, a sabiendas de que con esa base no podían ganar, se vuelven conservadores, o sea, la Virgen de los Ángeles, se adhieren a Rodolfo Pisa, meten a todo su equipo económico de Rodolfo Pisa en la campaña, entonces uno empieza a encontrar contradicciones. Cuando ya ganan, pues hacen un gabinete con esas contradicciones. Entonces vos encontrás hoy a un tipo como Camilo Saldarriaga, que lo que tiene en su vida política es haber sido presidente de la FEUR, pero es un tipo de socialista, de izquierda radical, que representa un partido que se llamaba Progre en la Universidad de Costa Rica, que es el que lo lleva a él a ser presidente de la FEUR, de origen colombiano. Fíjate que hasta tuvo un problema para poder inscribir su candidatura, me acuerdo, en la FEUR, que es el que domina los espacios sociales y a ese grupo pequeño de los jóvenes que realmente ven en Carlos Alvarado un líder o un representante. Pero está el otro grupo, el grupo poderoso económico, que tiene ahí adentro, en la costilla de Carlos Alvarado, a André Garnier, y ese está sobre esos intereses. Entonces, mi lectura política, a lo mejor estoy equivocado, es que se dividen el que dicen, mira, estos que en lo económico hagan lo que quieran, y estos en lo social, que están promoviendo el matrimonio gay, el aborto y otro tipo de libertades, los derechos LGTBI y demás, que hagan su trabajo. Al final de cuentas, no están chocando. Y eso le provoca al presidente una gran debilidad en su liderazgo. Aquí viene un problema, Alberto, que es muy difícil decirlo para que la gente lo comprenda bien. El presidente Carlos Alvarado es un joven que no por joven, sino por falta de experiencia en su vida, no tenía todavía las capacidades necesarias para asumir el liderazgo desde el Poder Ejecutivo. Yo sé que a alguna gente le sonará hasta grosero que uno pueda plantear esto, pero en la crudeza de la realpolitik, esa es la gran falencia que tiene el presidente Carlos Alvarado. Y cuando usted ve a un presidente que pudo haber solucionado un problema de un helicóptero de 2 días diciendo, sí, no, me fui como mi ministro de enlace con el sector privado, que tiene un helicóptero, y me hizo un ride, estábamos en una reunión, en una encerrona, y fuimos y punto, y se acabó. Igual que yo me podría subir en el carro de mi amigo Luis Fernando para que me haga un ride, y si Luis Fernando tuviera un helicóptero, a lo mejor me hace el ride también, y si es un ministro de gobierno, ahí no hay tráfico de influencia ni nada por el estilo, porque es un compañero de gabinete. ¿Qué se hizo?
inventar un montón de falacias, de facturas, correr a hacerlas. Se hizo un desbarajuste innecesario que lo que le quita es legitimidad al presidente por mentir, no tanto por las vacaciones, es que está mintiéndonos. Y sale una mentira y se le cae y viene con otra. Y aquí la gente entonces empieza a hacer lazos, que sí los hay económicos, por ese gobierno corporativista, pero también por el otro lado el presidente tiene otros que le provocan otros conflictos, como la UPAT. La UPAT son estos muchachos jóvenes que te digo que vienen de ese partido progre, de la FEUR, que vienen muy foforones, pero que igual que el presidente de la República, todavía más, no tienen ninguna experiencia en gobierno. Entonces empiezan a meterse en el entramado del presidente y a afectar las decisiones y a comprometer al presidente. Entonces el presidente siempre está comprometido por ambos sectores. Ambos sectores lo meten en la UPAT o lo meten en helicóptero, pero lo meten en conflicto. Claudio, pero es que aquí llegaste a un tema interesantísimo, porque estos chiquillos, estos jovencitos que están ahí metidos, hacen poco ruido, pero tienen muy poco poder. El otro grupo que vos hablabas es un grupo que ese sí es cierto, que es el que puede estar dirigiendo la agenda. Ahora, solamente no coincido en algo con vos. La Venezuela chavista tenía unos personajes que se llamaban los enchufados, que era una corporativización también de negocios que estaban dejándose el mercado a través de exoneraciones, de beneficios, quebrando al resto de la empresa. Hace unos días, Claudio, tuvimos por acá al alcalde Barahona y nos dio una noticia que a mí, sinceramente, me paró el pelo, y es que él decía, por una buena fuente, nos estamos dando cuenta que se están entregando entre 500 propiedades, sean casas de habitación, condominios, negocios y fincas, que las está expropiando el banco por impago. Yo sé que es un estilo diferente, pero esto tiene toda la cara del expropiese de Hugo Chávez, ¿verdad? Entonces, yo coincido con vos. Lo que pasa es que si yo fuera un empresario que estoy muy cercano al gobierno y esa cercanía me permite, digamos, un beneficio, claro, entonces a mí que me quiten toda la competencia, yo me quedo con el negocio y a mí qué me importa a qué santo le recen, ¿verdad? Bueno, pues es que me estás dando la razón del gobierno corporativista. Sí, de alguna manera, ese gobierno corporativista de Nicaragua. Es que como dijiste que no se parecía al chavismo, no, ahora vengo, más bien se me parece demasiado el chavismo. Empiezan en un corporativismo, pero los que participan del corporativismo, los empresarios que no saben nada de política o que creen que la paz social y la democracia no es un condimento importante para que ellos disfruten sus fortunas. Porque aquí no es un tema de que no hayan ricos, no, perdón. El que tiene capacidad de desarrollarse, hacer riqueza, generar empresas, pues es buena hora que lo haga. Si más bien eso lo va a obligar a generar más empleo. El problema es que el rico tiene que tener claro que para disfrutar de frontera a frontera y de mar a mar, su Mercedes-Benz, su Maserati, para tener su casa en la playa y también tenerla en la montaña, y para poderse trasladar por todo el país, no hay nada más sabroso que desarrollarlo en una paz social, que es lo que nosotros los costarricenses hemos acostumbrado. No tener cierta empresario muy fuerte, un CEO aquí en Costa Rica y él tener que vivir en Miami, como le pasa a la gente en Honduras, en El Salvador, en el Guatemala, y cuando están en su país tener que andar con carro blindado y además de eso con guardaespaldas. En Costa Rica el empresario no ha tenido esa necesidad hasta la fecha. Entonces, aquí es un compromiso del que tiene poder de saber que la paz social es fundamental. Pero lo que vos decías, ¿qué pasa? Ahí puede que se haya un elemento que se ajuste, y es que muchas veces esos grandes empresarios, porque son los más grandes, con tal de seguir haciendo negocios y sin importarles el deterioro de la democracia o la paz social, creen que a ellos nunca les va a pasar nada. Pero son los últimos que van a padecer ese autoritarismo que se empieza a generar, que puede ser de derecha o puede ser de izquierda, no importa de dónde sea, pero son las últimas víctimas. Sin embargo, como ellos están haciendo los negocios, no se dan cuenta que en el plano político, la desestabilización que están promoviendo ellos y esos otros grupos que vos decís, que esos jovencitos no tienen nada que ver y que no tienen mucho poder, cuidado, esos están haciendo su trabajo de termitas y haciendo que las falencias del sistema social, que las bases, que las columnas se desmoronen. Claro. No tocan a los más poderosos porque están claros que los más poderosos están muy concentrados haciendo negocio, mientras a ellos se les permite deteriorar la democracia y empoderarse y fortalecerse, y después, posteriormente, cuando venga el problema,
de la democracia social, las falencias y las necesidades de la gente, decir, son esos ricos que se nos metieron en el gobierno y los vamos a sacar, y expropiésele el helicóptero, y expropiésele el medio de comunicación, y expropiésele eso que hizo Chávez. Fue un juego que sí nos podría llevar a eso, pero más que un asunto ideológico, es un asunto de autoritarismo. Eso lo hace el presidente Duterte en Filipinas también, y es de derecha. O sea, claro, no, Claudio, no lo que pasa es que esto genera un ambiente horrible, absolutamente inflamable. Y doy el pase a Alberto porque Alberto entra también en este tema. Perfecto, calza. Es un gobierno, como usted lo menciona, camaleónico, ¿verdad? Se acomoda a los intereses particulares. Ahora, usted menciona de la inexperiencia dado por la juventud o por la falta de experiencia del presidente Alvarado. Yo diría que no por la juventud, sino por la falta de experiencia. Sí, por la falta de experiencia, exactamente. Hay un filósofo costarricense que ustedes lo deben conocer, Mauricio Montero, jugador de fútbol, que decía que hay que chollarse las nalgas. Yo creo que eso fue lo que le pasó al presidente, le faltó tiempo para chollarse las nalgas, como decía Mauricio Montero, experiencia. Bueno, no es tanto los años, porque hay gente, Alberto, que teniendo 50 años viven una infancia perpetua. O sea, hay muchos que pueden vivir 60 años y siguen comportándose como chiquillos inmaduros, infancia perpetua. Sí, ahora, hay grupos, entonces menciona usted que hay grupos de interés económico, intereses políticos alrededor del presidente, se están tratando de aprovechar de esta inexperiencia de él, porque por otro lado, el PAC también ha sido muy hábil para manipular a la ciudadanía, o sea, hay una inteligencia emocional muy bien planificada y muy estratégica y muy poderosa detrás de muchas de las decisiones que ellos toman. Volvemos atrás a las elecciones donde quedó don Carlos Alvarado presidente. O sea, era una persona que tenía una mínima participación en las encuestas, ¿verdad? Hasta meses antes de las elecciones, ¿verdad? Sacaron una estrategia de polarizar la población. Nos dividieron entre homosexuales, heterosexuales, quienes apoyan el aborto, quienes son pro vida. Han polarizado la población entre el sector privado y el sector público, entre empresarios, empleados públicos. Salud y economía. ¿Perdón? Salud y economía ahora. Salud y economía, exactamente. Esa disyuntiva entre o me enfermo o me muero de hambre, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, la sociedad civil obviamente la han mantenido efervescente. Como dice mi buen amigo Luis Fernando, hirviendo más bien, ¿verdad? ¿Qué nos avecina para dentro de 2 años? ¿Será que sacan otro as bajo la manga para volvernos a polarizar con otro tema y caemos nosotros en la trampita de ellos y volvemos a elegir el presidente no por sus ideas ni por sus propuestas, sino más bien por un asunto emocional como lo han hecho, porque sí son muy hábiles en eso? Entonces, no sé si será habilidad del presidente o habilidad de las personas de influencia que están alrededor de él, ¿verdad? Que tienen una clara inteligencia emocional, estratégica, muy bien aplicada, ¿verdad? Mira, estás dando en el clavo en varias cosas. Lo primero que debería decirte, Alberto, es que también aquí hablemos que la responsabilidad no solamente está en los gobernantes o en los grupos de presión, cada quien hace su tarea, la responsabilidad está también en el ciudadano. El ciudadano tiene que tener el criterio suficiente. Se supone que somos la democracia más madura de América Latina, la más longeva de América Latina. Y ve el grado de inmadurez también que tiene a veces nuestros votantes, que al momento de votar, votan por un solo tema, obviando si el gobierno anterior fue bueno o fue malo, obviando si las propuestas son exactamente los temas que se deberían estar discutiendo, obviando si hay agenda, obviando si tienen equipo de gobierno, si se han preocupado por eso quienes están candidateándose a la presidencia de la República, y después van y premian con el voto. Y después, claro, van a las manifestaciones, quieren votar al presidente de la República, cuando lo que deberían asumir es la responsabilidad de sus errores. Ok, eso es uno. El otro tema es que vos decías algo del presidente, y creo que el presidente, el mayor problema que tiene es experiencia de vida. Y lo repito, eso no tiene nada que ver con la edad. Hay gente que madura muy cele y hay gente que nunca madura. Pero sí es claro también que si el presidente no tiene fortalezas de liderazgo, es fácil que en el gabinete se lo evidencien. Cuando el presidente Carlos Alvarado es candidato, empieza a generar un liderazgo en grupos de jóvenes, que muchos de ellos tienen menos edad que él, ven en el presidente un potencial,
Pero cuando el presidente llega a gobernar, se reúne de gente que tiene más edad que él, que tiene más experiencia que él y que además no vieron en él ningún liderazgo, y me atrevo a decir que tal vez ni lo votaron, y le doy nombres: Rocío Aguilar, Rodolfo Pisa, Rodolfo Méndez, André Garnier. O sea, esta gente con la edad que tiene, puede meter en el mismo ex canciller Ventura, que son gente que superan los 70 años, o que andan rondando los 70 años y un poquito más. Esa gente ha visto presidentes, esta gente ha visto liderazgos en nuestro país, y eso, cuando enfrentan al presidente Alvarado, y meto aquí también a Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, deben verle grandes debilidades, y al tener Carlos Alvarado debilidades y no tener ese liderazgo, de alguna manera deja un laissez-faire ahí en su gabinete, que cada quien haga lo que quiera hacer y que cada quien, de acuerdo a su expertise, porque es un profesional, disponga de su sector. Pero resulta que en gobierno los sectores, los ministerios, tienen que ir como una máquina bien carburada, tienen que ir esos pistones funcionando en sincronía para que los resultados de las políticas públicas sean los esperados. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia, hay sectores que son transversales, hay decisiones que son transversales en otros sectores que obligan a esa conformación de un equipo. Y el presidente Carlos Alvarado, es duro decirlo, yo sé que a alguna gente no le gustará, pero no es una cuestión, repito, no es adultocentrismo. Pudiera ser muy joven y estar dando la batalla y demostrando gran capacidad de liderazgo, pero el presidente Carlos Alvarado en su ejercicio ha demostrado muchas debilidades. Ahora, Claudio, esto, evidentemente, estos errores, horrores, sean por inmadurez o por maldad, finalmente están generando un cobro, una factura que nos va a llegar a todos en algún momento. Sobre todo, yo me atrevería a decir, Claudio, que ellos han puesto a prueba toda la institucionalidad, donde esos señores, los presidentes que vos decías, respetaban, le daban la investidura al jerarca o a la institución. Este gobierno es un insolente y rompe las reglas de todo, y lo peor, la institucionalidad no sabe ni siquiera cómo responder, ¿verdad? Entonces, le doy el pase. Le doy el pase a Eduardo, que tiene ahí un tema también interesante. Mira, siguiendo esta comunicación de la polarización de la sociedad, pues resulta que ahora se ha vuelto muy famoso y muy de moda por parte de los llamados economistas pluralistas, que a mí no me han sabido definir qué es eso. Poner a pelear a los neoliberales, que tampoco han sabido explicar qué es un neoliberal, con lo que yo ya llamo los neocomunistas. Entonces estaban los neoliberales y los neocomunistas. Y aquí empezamos otra vez en el tema de la polarización. Vamos a poner un ejemplo con el tema de la caja. Entonces, el tema de la caja, para muchas personas, he sabido que la caja ha sido la caja única casi que del Estado, es la caja chica del Estado, porque es una institución que todos defienden, que todos quieren, y que nadie puede, o sea, nadie puede decir nada ni tocarla, pero a la vez con extremas falencias. O sea, la Caja del Seguro Social, si bien ha sido una institución, se puede llamar benemérita, al final está operando con unas falencias increíbles, que hoy por hoy todos sabemos los problemas que puede enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. Es una institución que se ha usado políticamente hoy para dividir a la población. Entonces, voy a ponerle ejemplos como estos. Muchos de las personas independientes, de los trabajadores independientes, no pueden ingresar a la caja porque entonces le dicen, le vamos a cobrar retroactivo por los 15 años que usted no estuvo cotizando para la caja. Así es. Resulta que si yo en el siglo XXI tengo jornadas mixtas donde una persona no necesita trabajar jornada completa, pues resulta que es un lío esas jornadas parciales. Legalizarse, es una complicación legalizarse, o sea, hacer las cosas buenas. No es en orden. Te castigan, claro. Es un castigo legalizarse. Entonces, o sea, en el siglo XXI, más bien lo que vino a pasar ahora es que el COVID, para ponerlo en contexto, más bien dio todas las excusas necesarias para que se haga todo lo que la gente tenía que hacer. Despedir gente, reducir las jornadas, esto, lo otro, pero tuvo que venir una externalidad a provocar un shock sistémico para que el sistema ahora empiece a funcionar en la nueva normalidad.
cuando la nueva normalidad es yo necesito poder asegurar a una persona por 4 horas, por 8 horas o por las 12 horas, lo que sea que tiene que trabajar, cuanto antes no se podía. Ese tipo de cosas, ¿cómo puede ser posible que hoy nosotros nos enfrasquemos en decisiones y en una polarización de una institución que más bien es en pro de los ricos y pobres, empleados o independientes o empresarios? ¿Por qué? O sea, vamos a ver, la pregunta es, ¿qué tan perverso puede ser uno para utilizar una institución de estas para poner a pelear a la gente? La pregunta o el comentario tuyo y el de Fernando se unen, y es el tema de la institucionalidad. Cuando la institucionalidad la tienen que defender la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado costarricense, no el Poder Ejecutivo, del Estado. Y la Procuraduría debería estar muy atenta cuando la institucionalidad no está siendo respetada o cuando algunas leyes se les está pasando por encima. Por otro lado, la Sala Cuarta no es proactiva, es reactiva. Solo si vos pones un recurso, la Sala Cuarta tiene una posición, aunque con el conocimiento de los magistrados se estén violando, como ha pasado en esta pandemia, muchos derechos ciudadanos. La Sala Cuarta se queda callada porque nadie ha puesto un recurso. Entonces, hasta que aparece algún abogado que conoce del tema, aunque un ciudadano lo esté padeciendo, pues no sabe cuál es la manera de hacerlo. Hasta que aparece un abogado, pues se siente ese cambio. Por otro lado, la Defensoría de los Habitantes, otra instancia que también es creada para la defensa de los ciudadanos, tampoco está actuando en esa defensa. Si vamos a la Contraloría General de la República, también la Contraloría General de la República le falta todavía, en el caso de las instituciones del Estado, ejercer su poder de control, principalmente con todas las auditorías que debería tener en el entramado institucional. Pero hay una que no tiene ninguna justificación, las demás tampoco, pero hay una en especial que no tiene ninguna justificación, que es la Asamblea Legislativa. Y así como el presidente Carlos Alvarado tiene debilidades, así como logra ganar un proceso electoral y solo llega con 10 diputados, o sea, es la fracción no solamente más pequeña que ha tenido un presidente para gobernar, sino que además es la fracción más pequeña de las 4 que ha tenido el Partido de Acción Ciudadana, porque el Partido de Acción Ciudadana en primeras rondas cada día tiene menos votos. Tuvo más Otón Solís en el 2010 cuando se enfrentó y perdió con Oscar Arias, tuvo más que lo que tuvo Luis Guillermo Solís para ganar la primera ronda. Luis Guillermo Solís tuvo más que Carlos Alvarado para la primera ronda. Sin embargo, el PAC con menos votos ha ganado porque hay una atomización también de los ciudadanos costarricenses en cuanto al voto. Pero esa institucionalidad, el mejor ejemplo lo tenemos cuando la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para cumplir unos pagos, que suena muy loable, que Costa Rica tenía unos compromisos, obvió la responsabilidad y la obligación de un presupuesto extraordinario para pedir autorización para modificar el presupuesto de la República, que es una ley. El presupuesto general de la República es una ley y por lo tanto para cualquier modificación requiere que sea la Asamblea Legislativa la que la autoriza. Doña Rocío Aguilar le pasó por encima y no hubo un solo diputado de la República que hiciera la crítica fuerte a esa gestión equivocada de la ministra. Más bien salieron en defensa hablando casi que doña Rocío era un héroe, una heroína nacional, cuando había pisoteado una normativa constitucional. Entonces vamos a la institucionalidad. De la misma forma, cuando en 1949 se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, o por lo menos se establece, no se crea porque eso viene del 49, pero se establece en la Constitución, se le estableció una autonomía política y administrativa. Sin embargo, eso se hizo, los constituyentes lo hicieron para evitar el manoseo que vos hacías referencia, Eduardo, de las finanzas y de lo político. Se creó inclusive una junta directiva tripartita que contempla al sector privado, al gobierno y a los trabajadores. Y aún así, en la Caja Costarricense de Seguro Social se siguen dando compras extraordinarias a precios extraordinariamente de estafa de las farmacéuticas. Se compran mascarillas bajo 12 millones de mascarillas, creo que eran, bajo un sistema que se brinca todos los procesos. Hoy estamos con el pelo parado, el poquillo que tengo yo en el caso mío,
estamos el pelo parado por los 3 millones que se dice que pueden ser más, 3.000 millones de colones que un gerente de la caja invierte en el periódico La Nación y nadie sabe. Y lo peor, la junta directiva, que es el ente político, no sabe nada o dice no saber nada. Y eso se puede unir a que le están pidiendo a los costarricenses hoy, porque lo está analizando la junta directiva de la caja, de subir la pensión a los 65 años, de bajar a 45% del salario lo que te van a dar de pensión y a subir las cotizaciones de los costarricenses, mientras que por otro lado, los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social se ponen en actividades muy cuestionadas. Pero claro, para que veas el potencial de esa institución, a pesar de que, porque esto no es nuevo, estos son temas viejos. Hace algunos años se decía que el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social era más grande que el presupuesto de la República de Nicaragua. Y esos recursos que se le dan a gerentes, en muchas ocasiones no comprometidos o no con la capacidad de poder gerenciar un monstruo de ese tamaño, que debería tener gente de las mejores universidades, con PhD, con doctorados en economía, en finanzas, en gerencia, para administrar una institución de ese tamaño y de esa envergadura, que además de eso, Eduardo, Alberto y Luis Fernando, es el baluarte de la democracia, de la solidaridad y del Estado solidario en Costa Rica. Claudio, pero la caja padece... Yo te agrego algo que... ¿Sí? Yo te agrego algo en este punto que... Vea, hace unos pocos meses, o sea, es que ni siquiera estoy hablándote de años, hace muy pocos meses, el argumento que tenía el PAC y el Frente Amplio era que los neoliberales querían privatizar la caja. Claudio, vos y yo y un niño de 6 años sabe el efecto de cerrar todos los negocios y el efecto también del desempleo terrible que se va a traer de pique los ingresos de la caja y en el problema en que lo va a poner. Claudio, y yo, lamentablemente, si el asunto continúa, si seguimos con más martillazos, o una, dos, o la caja quiebra y hay que sacar un montón de servicios al sector privado, que era lo que no se quería, o la caja quiebra y la van a tener que cerrar. Pero yo te voy a... Mira, ese comentario me lleva a esto. Tenemos hoy en día un 24.1 de desempleo en el país, que siempre es más que eso. Esa es la cifra que nos da el INEC, pero te apuesto que es más que eso. Tenemos una fuerza laboral que es de 2.300.000 costarricenses. Se nos dice que de esa fuerza laboral, alrededor de 600.000 personas no tienen trabajo. Entonces ya nos quedan 1.700. Y se nos dice que de ese 1.700.000, y se nos dice que ese 1.700.000, la mitad está en trabajo informal. Eso no cotizan. Bueno, cuando podían salir a hacer trabajo informal. Bueno, cuando había, porque era el trabajo informal ahí, estoy de acuerdo. Ya no. Pero esa gente no cotiza. Y los que cotizan, de la mitad de ese 1.700.000 que quedan cotizando, hay muchos que están en medio tiempo o hasta en cuarto de tiempo. Entonces, las finanzas de la caja, volvemos al tema inicial, creo que era Alberto que hacía la referencia y que yo le contestaba, de que hay una relación totalmente, que son dos caras de la misma moneda, lo social y lo económico. Si nuestra economía no es pujante, si no hay una generación de empleos, instituciones tan valiosas como la caja se van a ver perjudicadas. Y eso es fundamental que lo comprenda el ciudadano, que el dinero no es el maná, que no es que el dinero lo produce el Banco Central con una maquinita y ya se solucionaron todos los problemas de la caja y los problemas de salarios. No, eso no funciona así. Es mucho más sofisticado y aquí están Alberto y el mismo Eduardo, que conocen más de esos temas y podrían inclusive plantearlo mucho mejor que lo estoy haciendo yo. Pero eso no funciona así. Y el costarricense ha sido llevado a pensar que no tiene que cotizar, que no tiene que preocuparse, pero por otro lado también voy al tema que planteaba muy acertadamente Eduardo. Hasta al empresario se le hace duro en la recarga que representa la Caja Costarricense de Seguro Social. Y cuando el trabajador es independiente, ahora que Eduardo decía, y va y se inscribe, y dice, pero mira, usted tiene 15 años de trabajar, sí, lo vamos a asegurar, pero resulta que nos debe 14 años. Bueno, pero es que Claudio... Hasta ahora, y entonces, termino con esto, y entonces le quieren cotizar con eso. Y por otro lado, al trabajador independiente, yo no sé si ustedes lo saben, al trabajador independiente le cobran tanto la cuota del patrono como la cuota que paga el empleado. No tiene ningún sentido. O sea, si soy trabajador independiente, soy empleado y soy trabajador y me cobran las dos cuotas. Entonces, por supuesto,
que esos que están en el sector informal, que hablabas vos ahora, Fernando, le huyen a ponerse en regla. ¿Y quién es la más perjudicada? La Caja Costarricense de Seguro Social. Pero Claudio, el problema, decían los mexicanos, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad? O sea, aquí hay una complicidad silenciosa. Le doy el pase a Alberto porque él complementa el tema. Sí, evidentemente una crisis en una institución tan noble como es la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución emblemática para nosotros los costarricenses, pero se da una crisis institucional más generalizada. Vuelco yo el tema al Poder Judicial y a la Fiscalía. Llama la atención los casos de corrupción, llega la Fiscalía, investiga, pero no hay juicios, no hay condenas. ¿Cree usted que hay una injerencia de este ornitorrinco, como usted lo menciona, peligrosa, una infiltración, cierta complicidad de Fiscalía, Poder Judicial, para poder mantener estos casos de corrupción en una investigación eterna? ¿Habrá algún sistema perverso? Esperando que prescriban. ¿Perdón? Esperando que prescriban, Alberto. Esperando que prescriban, exactamente, una investigación eterna para que nunca haya una condenatoria. ¿Existirá este sistema perverso para proteger al corrupto? ¿Habrá esa injerencia de parte de ciertos esos grupos de poder dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial? Mira, el poder económico, cuando se concentra mucho el poder económico en unos pocos, se transforma en un poder político. Y el poder político, vuelvo al corporativismo que decía antes, también empieza a complementarse mucho con el poder económico. Decir que no, hay algo de lo que vos estás planteando y que hay que luchar, por lo menos para evitar que suceda, sería pecar de inocente o querer engañar al ciudadano. Y pongo un ejemplo. Cuando se van a elegir los diputados de la sala primera y la sala segunda, los magistrados, no hay una gran discusión alrededor de eso, pero cuando son los de la sala tercera y la sala cuarta, la tercera es la penal y la cuarta es la constitucional, ahí sí se hace un berenjenal en la Asamblea Legislativa, porque esas dos salas sí son muy importantes para los actores políticos. En una, porque puede vetar proyectos, la sala cuarta defiende la Constitución y algunos sienten que tienen que tener injerencia ahí. Y en el caso particular de la sala tercera, todavía más, porque hay un tema ahí que es el tema de lo penal. Y todos los casos de los políticos terminan en esa sala tercera. Entonces, cuando vos ves que hay magistrados que tienen tiempo de estar en la sala tercera sin la capacidad y que no se toman las decisiones con la velocidad que se requieren, no solamente se perjudica a alguien que está siendo cuestionado por la lentitud de la ejecución cuando no se le condena, sino también cuando hay una condena solapada al tener un juicio donde va a salir libre de toda causa, pero que duró 10 o 12 años. Y la persona durante esos 10 o 12 años fue señalada como un corrupto sin que la justicia haya sido pronta y cumplida. En el caso particular de la Fiscalía, que se le ha dado recursos y tiene una gran cantidad de fiscales para poder desarrollar las investigaciones, el problema mayúsculo, y tiene independencia, no depende de los magistrados, es el ente más autónomo de la Corte Suprema de Justicia. Pasa lo mismo, la velocidad con que se ven los casos, los resultados de los casos, siempre dejan grandes dudas en los costarricenses. Pero, al final de cuentas, volvemos al tema de la institucionalidad. Lo que debemos fortalecer son esas instituciones, no es cerrarlas ni acabarlas, no. Es ver cómo se mejoran, no solamente en la elección de las personas que la integran, sino la transparencia. ¿Ah? ¿Habrá que hacer un reemplazo total de esas figuras que están al frente? ¿Habrá que hacer una limpieza total, una reforma de la institucionalidad? ¿O vos crees que tal como estamos? No, yo creo que el Poder Judicial nuestro, con todas las críticas que se le hacen con alguna frecuencia en los últimos tiempos, sigue siendo uno de los poderes judiciales más respetados de América Latina. Por supuesto que nosotros lo analizamos desde nuestra perspectiva y queremos perfeccionarlo cada día más. Eso está lógico, es válido y es importante. Sin embargo, hay mucho magistrado también, de los que conozco a varios de ellos, que son personas con una alta dignidad, con transparencia y muy comprometidos con su trabajo. Lo que sucede en muchos de los casos que está pasando en nuestra administración de la justicia es que también terminan muchos de ellos consumidos en temas administrativos y en los temas de la justicia
deberían eximirlos a ellos de algunos trámites administrativos para que se puedan concentrar más en esos trámites de esos juicios que son tan relevantes y tan importantes para la transparencia. Pero también está el otro elemento juzgador, que son los medios de comunicación, que también con alguna ligereza juzgan con mucha rapidez algunos movimientos que se dan en el acontecer nacional y de alguna manera también empiezan a hacerle mella a la credibilidad de gente bien intencionada que está en la política, porque no todos los políticos son malos políticos. A mí me preocupa una cosa con lo que estás diciendo, y es volver al tema de que estos grupos corporativizados, ¿verdad?, de poder económico sobre poder político, pueden crear en la mayoría de las personas, muchas de ellas con pues alguna limitación de estudios y todo, a pensar que el rico es el malo o que el empresario es el malo, es el déspota, y ahí es donde viene ese resquebrajamiento de la paz social a la que vos haces referencia. Claro. A mí me preocupa que cuando uno llega con un análisis de esto, llega y dice la gente, ve, yo sabía, el rico es el malo, el empresario es el malo, y empieza el dedo acusador a agitar esas masas y la efervescencia que veíamos, ese caldo cultivo que hay hoy en la sociedad costarricense es donde empieza todavía a polarizarse más. Y yo querría dejar claro lo siguiente, que es hacia lo que vamos. No es una cuestión del rico y del pobre, del empleado o del empresario. Es una cuestión de nosotros como individuos y los valores que nosotros declaramos y los que practicamos, porque al final de cuentas, eso es lo que hace grande un país de derecho. Es el individuo. Entonces, a mí me preocupa a dónde va a llegar Costa Rica hoy, entendiendo que la gente de estratos sociales inferiores están con el dedo acusador pensando que el rico o que el empresario es el malo que lo va a dejar sin país. ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Cómo cambiamos ese discurso para que la gente entienda que no son ni todos los ricos, ni son todos los empresarios, sino que, o sea, tenemos que construir un país juntos otra vez? Y vamos a necesitar a los ricos y a los empresarios también ahí. Eduardo, yo soy más viejo que ustedes tres, aunque parece lo contrario. Mientras no me diga que todos. pero les voy a decir algo. Cuando yo estaba jovencillo, lo que venía en crecimiento hasta los años 80 en Costa Rica constantemente era la clase media costarricense. Esto era un país de oportunidades y todavía ustedes tienen sus años y también lo disfrutaron. Era un país de oportunidades, no solamente porque la escuela primaria y secundaria eran gratuitas, sino también porque había acceso a las universidades públicas, y los que no tenían la suerte o la capacidad o la ilusión de ir a una universidad pública, tenían el Instituto Nacional de Aprendizaje, que les permitía a muchos rapidito salir al mercado con grandes habilidades empresariales. Muchos de ellos hacían más dinero que el que terminaba sacando una maestría o un doctorado en la universidad, y habían empezado tal vez estudiando mecánica o alguna actividad en el INA, pero eso permitía que fuéramos un país de oportunidades. Cuando yo salí de quinto año, recuerdo que uno escogía los 2 últimos años si llevaba mecanografía o llevaba contabilidad. Uno salía con el titulillo de bachillerato y sabiendo algunas de las dos funciones, mecanografía o contabilidad, y uno tenía asegurado el trabajo. Sí, inmediato. Yo recuerdo que yo salí con mecanografía y rapidito estaba trabajando en el Banco Anglo un año y posteriormente en la Universidad de Costa Rica, porque era bachiller y tenía alguna habilidad en contabilidad o en mecanografía. Hoy la juventud costarricense sabe 3 idiomas. Sabe inglés, todos hablan inglés, todos los jóvenes hablan inglés hoy por hoy, o por lo menos la gran mayoría, tienen gran acceso. Y muchos lo hablan sin haber ido a tener una preparación en la escuela, sencillamente por la televisión, por lo que sucede, por las computadoras, desarrollan una capacidad de inglés extraordinaria. Algunos hablan ya mandarín, otros se meten en portugués, otros en francés. Son unos gatos en el software y en el hardware y salen al mercado y no hay trabajo. Entonces, ve qué contradictorio. Aquí te demuestra que algo está fallando en el mercado laboral costarricense. Y no son las capacidades del recurso humano costarricense,
que tanto se nos dice, que hay que invertir más. No, no, es que uno ve mucho joven que tiene esas capacidades y no encuentra en el mercado privado quien capte a esos muchachos en un mundo que está muy tecnificado. Uno podría justificar que la gente más humilde, la que está dedicada a trabajar en el agro, se le complique salir a buscar trabajo porque tiene una actividad industrial, agrícola, que no le permite competir con la tecnología. Entonces aquí viene ese primer paso. Esa clase media costarricense, y es que esto se une, lo de la clase media, se une con lo que ustedes tres comentaban antes. La clase media costarricense fue fortaleciendo este país. Hoy la clase media costarricense está sufriendo un deterioro, no solamente en sus ingresos por salarios, sino en los servicios públicos, porque el costarricense está sufriendo mala educación pública, o no la calidad que era antes, y por otro lado las huelgas, el desinterés que se da, y entonces los que traemos en el ADN de la clase media... La inseguridad también. Ahorita vamos a ese tema. Yo caminaba a pie, o sea, yo caminaba, me iba, no sé, 3, 4 kilómetros a la escuela siendo un niño de 9 años. Igual, pero ahora ¿qué te da tranquilidad? Vivir en un condominio, entonces pagas por la seguridad que debería darte el Estado. Pero voy al tema, y termino con el tema de la salud, entonces, perdón, de la educación. Entonces, gente que se preparó, que hizo toda su carrera en la educación pública, hoy hace el sacrificio por la educación privada. ¿Por qué? Porque cree que la educación es fundamental. ¿Y qué pasa en la salud? La caja es muy buena. Si usted está con COVID, convaleciente, cuando usted ya se está recuperando o cuando usted ya se está muriendo, sale convaleciendo porque lo atienden bien, o de un cáncer, o lo que sea. Pero cuando usted requiere atención para algo que parece menos peligroso, en las primeras instancias de la caja, el servicio es pésimo. Entonces, ¿usted dónde va? Migra a la medicina privada. Entonces, a la clase media costarricense, que la acostumbramos a una visión muy europea, donde la educación y la salud eran públicas, y era la mejor. La salud y la educación pública eran la mejor. Igual pasa en Europa, y ustedes conocen mejor que yo de ese tema. Las universidades públicas en Europa tienen mucho más prestigio que las universidades privadas, e inclusive la educación primaria y secundaria. Esa era la visión que teníamos en Costa Rica, pero hemos ido dando vuelta a un sistema muy parecido al norteamericano, donde lo público es de mal servicio y hay que pagar por buena educación primaria, secundaria y universitaria, y ese giro ha provocado que el costarricense, y ustedes que son economistas, financistas, todo ese tema de estar metido en la economía, ustedes saben muy bien que en el momento que el costarricense tiene que ahorrar para la salud, para la educación y pagar por seguridad, cuando tiene que ahorrar por eso, ya no puede invertir en cambio de casa, en cambio de carro, en más ropa, en salir a consumir a un restaurante, en el ocio, porque tiene que ahorrar para cosas que antes el Estado costarricense le daba de muy buena calidad. Entonces volvemos al tema. No es que el Estado sea malo, es que los servicios del Estado tienen que mejorar sustancialmente. Y para que los servicios del Estado mejoren sustancialmente, ocupas una economía pujante, fuerte. ¿Para qué? Para que los ingresos de los impuestos también sean altos para sostener toda esa estabilidad social que requiere un país. No, y te agrego, finalmente termina la clase media pagando 2 veces, pagando por un sistema que no utiliza y pagando por el sistema porque no le queda de otra. O sea, si no, los hijos simplemente no van a tener futuro. Y los impuestos siempre, ¿a quién van? A la clase media es el full recarga. Al rico le suben el IVA a 18, 15%, no van a afectar absolutamente nada. Y a la gente más humilde no consume artículos o servicios privados donde tenga que pagar IVA. Malo el servicio de la caja, irá a la caja el más pobre. Mala la educación, irá a la educación pública el pobre. Pero la clase media siente la necesidad de poder mejorar su educación y su salud pagando. Y es lo que dice Fernando. Termina no solamente sosteniendo con sus impuestos y su esfuerzo a esos que necesitan salir de la pobreza, que no salen de la pobreza, y la clase poderosa desentendida exactamente del deterioro social en el país. Ahora, don Claudio, me gustaría hacerle una pregunta concreta, a ver si me responde igual de una manera concreta y puntual. Definitivamente una persona de su experiencia y su entereza moral sería la persona adecuada o una persona a que cualquier presidente le escucharía si lo tiene como asesor. Si usted fuera el asesor presidencial de mayor confianza,
esa persona que le habla al oído al presidente y el presidente sigue ciegamente sus consejos, 3 o 4 consejos puntuales que le daría usted al actual presidente para tratar de salir en el atolladero que nos encontramos en este momento? Algunos ya son tarde. El primero que le hubiera dicho es que buscara un ministro de la presidencia que fuera totalmente allegado a él, para que fuera su jefe de gabinete y que le permitiera a él estar pensando en cosas importantes, en cosas bien grandes, y que no es que el ministro de la presidencia no los tenga, pero que de alguna manera lo liberara, porque cuando vos ves un presidente inaugurando cualquier carreterita o cualquier puente, y cuando lo ves en todos los cumpleaños de todas las empresas privadas que cumplen 50, 25, vos decís, ¿en qué momento trabaja y piensa el presidente de la República? Ese sería un primer consejo, concentrarse realmente en lo importante. Lo segundo que le diría al presidente Carlos Alvarado, que es de esta clase media que hablábamos antes, es que no se le olvide de dónde viene, que vuelva a ver hacia atrás y que recuerde de dónde viene, porque de repente está engolosinado con algunos actores políticos que lo pueden llevar a grandes restaurantes, a hacer una muy buena vida, que le pueden hacer un ride en helicóptero, pero se le olvida que dentro de 2 años volverá a su vida normal. Y que esa vida normal habrá un agradecimiento o habrá una recriminación de los ciudadanos sobre su gestión. El otro elemento que a mí me parece que es importante es que el presidente no puede concentrarse solamente en los factores económicos a razón de golpear a una sociedad que viene en los servicios públicos deteriorándosele, que viene cada día más golpeada y que es la misma la que paga los impuestos. Y el elemento cuarto, tal vez el más importante, es que no solamente nosotros tenemos, antes de estar pensando en más impuestos, tenemos que darle más brazo político, más brazo de cobro a la hacienda pública para evitar la evasión y para, de alguna forma, también cambiar las leyes para que la ilusión no sea parte, igual que también la exoneración de impuestos. Creo que tiene que haber una regulación de todo lo que es tema de impuestos antes de pensar en más impuestos. No podemos pensar en más impuestos, vea que se lo dice un socialdemócrata, no podemos pensar en más impuestos si no hay una justificación de que las calidades de los servicios públicos, salud, educación, seguridad y demás, vienen mejorando, porque en razón de que cada día damos más dineros al Estado, cada día los servicios son más deteriorados y de menor calidad. Eso sería, y después tal vez una quinta, es que se acuerde que él es el presidente de la República. Claro. Excelente, excelente. Valiosísimos los comentarios, Claudio, definitivamente. Esperemos que esta información, que no es poca y que le llega de diversas fuentes al presidente, sea tomada en cuenta en algún momento. A veces uno percibe de verdad como una arrogancia o no sé si será una inmadurez, pero lo cierto es que cuando usted aplica una fórmula y esa fórmula le da un resultado negativo y la vuelve a probar y le vuelve a dar negativo y la vuelve a probar y le da negativo y la vuelve a probar y le da negativo, se llama la experiencia empírica, y eso a usted le indica que ya tiene que cambiar a la gente y cambiar el sistema y cambiar las decisiones, porque simplemente estás dando vuelta llegando exactamente al mismo lado. Claudio, el tiempo voló, te agradezco muchísimo, de verdad, que nos acompañaras y que te convirtieras en un padrino del programa, y bueno, ojalá desde ya extendemos la invitación para un próximo programa. No, encantado, más bien felicitarlos a vos, a Eduardo y a Alberto por esta iniciativa. Me encanta el nombre, 506, ¿verdad? Nuestro número internacional telefónico. Nuestro código de ubicación. Sí, sí, muy bonito. Bueno, muy es original. Que, Claudio, la idea del foro, primero tuvimos la idea de llamarle un foro abierto, como aquel foro romano donde se reunía el pueblo y cada quien daba su opinión. Curiosamente, el experimento, la iniciativa nos ha permitido escuchar muchas voces de personas que tienen muchas dudas, que chocan con una pared, que chocan con un silencio, con algo muy opaco por parte del gobierno y que no entienden. Esa pregunta que me hacía Alberto de un consejo se la estás dando vos al presidente. Oír más y hablar menos. Bueno, es que sí, claro, por supuesto. Pero, en fin, Claudio, agradecidísimo, de verdad, nos haces un honor con tu presencia. Yo sé que este pueblo te quiere, y yo, como te conozco, tengo algunos años de conocerte, sé que sos una persona íntegra. Hasta compartimos micrófono, ¿no te acuerdas? Compartimos un buen tiempo y te debo muchísimo, digamos, me mataste del miedo escénico.
Sé que sos un buen padre, fuiste un buen hijo, sos un buen esposo y un gran amigo, así es que no dudaría que en algún momento puedas llegar a ser un gran presidente también. Muchas gracias. Que así sea. Alberto, ¿algún comentario de cierre? Sí, no, agradecerle a este invitado de lujo, don Claudio. La verdad, invaluable sus aportes. Coincido plenamente en prácticamente todas sus propuestas, ¿verdad? Y como dice Luis Fernando, o sea, un aporte valiosísimo podría realizar usted al país. En eso estamos. Vamos a ver hasta dónde lo permite Dios. Muchísimas gracias, don Claudio. Pues ya me dejaron sin palabras, creo que sería redundar. De verdad que para uno es un placer poder educarse porque uno aprende muchísimo con personas de su experiencia y pues seguir el camino, ¿verdad? Dijiste algo, para terminar, les quito un 30 segundos, dijiste algo que es clave. Y Luis Fernando lo sabe, cuando yo me metí al programa de televisión, yo le comentaba a Luis Fernando, y cuando lo he hecho en radio, es tratando de educar al ciudadano, sobre todo en el campo de la política. Porque la política es antes que la democracia. La gente piensa que se puede vivir en democracia sin hacer política. Y porque la política sí importa. Importa, exactamente. Es transversal en la vida del ser humano, del individuo, de la sociedad, del bienestar. Ese es el valor de este tipo de iniciativas y más ahora que está de moda hacerlo por vía internet. Los felicito. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias. Y les agradecemos muchísimo a ustedes su presencia, volvernos a sintonizar. Les agradecemos muchísimo que nos sigan en redes sociales. Y si este programa les gustó, por favor, compártalo con sus contactos, con sus amigos, pero sobre todo discútalo en familia, porque necesitamos crear, reconstruir esta patria, hacer un mejor país, pero sobre todo siempre tener el arma más afilada que puede tener el ser humano, que es el criterio y el pensamiento crítico que nos permite separarnos de la hegemonía, de lo que nos dice el oficialismo, de lo que nos dicen los medios alineados. Es importante construir unas nuevas visiones, unas nuevas ideas, y exactamente para eso estamos aquí reunidos cada noche haciendo el esfuerzo. Además de que es un placer compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.